Vamos a hablar un poco de la guerra contra la droga, porque yo desde que tengo uso de razón y viví con 17 años, viví en Estados Unidos y ya escuchaba esto de lanzamos una guerra contra las drogas, ¿no? Y cada poco tiempo es otra, ¿no? En la época de Reagan, por ejemplo, en Estados Unidos, ninguna funciona. Es que el problema de esa visión es que anula, digamos, o no tiene en cuenta que el ser humano en general tiende a consumir sustancias que no tienen por qué ser sustancias muy peligrosas generalmente, pero que está en la naturaleza humana utilizar las sustancias de alguna forma. Y esto es algo que a lo largo de la historia siempre ha existido y es muy complicado cambiar esto, muy complicado. Además también está, digamos que no tiene en cuenta la potencia que tiene el negocio de las drogas. Porque tú puedes lanzar una guerra contra las drogas, como inició Nixon y como bien has dicho, muchos presidentes americanos han intentado no mantener. De hecho, llevamos ya como casi 100 años de guerra contra las drogas oficial. Bueno, 100 años no, 50, más de 50 años de guerra oficial. Pero al final lo único que ha conseguido la guerra contra las drogas es que las drogas sean más peligrosas de lo que eran antes. Porque no ha eliminado el consumo de drogas, no ha eliminado la accesibilidad a las drogas, no las ha encarecido, que eran como los grandes objetivos de la guerra contra las drogas. No, vamos a intentar cortar el suministro para que sean más complicadas de comprar, más caras, que haya menos accesibilidad a drogas, y ha conseguido todo lo contrario. O sea, lo que han generado es una industria multimillonaria que podría estar en manos del gobierno y el gobierno podría controlarla con un fin de salud pública, y no es así. Ahora está en manos del crimen y el crimen la controla con el único exclusivo fin de generar un beneficio económico. Y esta guerra contra las drogas ha fallado en todos los indicadores que se había propuesto, y de hecho los ha empeorado, porque por ejemplo ahora mismo las drogas están más disponibles muchas veces de lo que estaban antes del inicio de la guerra contra las drogas. Son más baratas en muchos casos. De hecho, podemos pensar, por ejemplo, la cocaína, que es un ejemplo paradigmático de un elemento que no ha sufrido inflación en los últimos 30 o 40 años. La cocaína sigue valiendo lo mismo que valía antiguamente. Es el único bien probablemente de consumo que puedas imaginarte que no ha encarecido su precio. La cocaína sigue valiendo 60 euros el gramo, que eran las 10.000 pesetas que valía antes. No ha cambiado su precio. Eso nos habla del enorme margen de beneficio que tiene el crimen para poder, pese al avance de los tiempos, el cambio de los mercados, el incremento de la inflación en todos los productos de los mercados legales, que un bien de un mercado ilegal no se inflacione, no cambie de precio. El margen para ellos sigue siendo... Quiere decir que es enorme el margen. Enorme. O sea, porque han debido recortar margen, porque si no tendría que haber incrementado el precio. No necesitan subir el precio porque ganan lo mismo. De hecho, actualmente el precio del kilo de cocaína creo que está en récord histórico de bajo. Estamos hablando de que es baratísima ahora mismo la cocaína. Justo cuando la demanda es altísima. Cuando la demanda es altísima. Europa está inundada actualmente de cocaína. De hecho, desde el año aproximadamente 2016 se empezó a producir un incremento importante tanto de la pureza de la cocaína en Europa, lo cual nos indica que no hay a lo mejor tantos problemas para hacerla llegar a Europa, porque si la pureza de la sustancia aumenta, quiere decir que la disponibilidad es grande y hay facilidad, digamos, para ponerla en la calle. Y todo esto pues ha llevado a que la guerra contra las drogas actualmente, pues en mi opinión, sea uno de los grandes fracasos en la política de Estados Unidos y del resto del mundo, porque la guerra contra las drogas es una empresa ahora mismo global. En Naciones Unidas, yo voy todos los años a la Comisión de Drogas de Estupefacientes de Naciones Unidas, que se hace en marzo ahí en la ciudad de Viena. Y todos los años se ponen el objetivo de vamos a erradicar las drogas de aquí a unos años, ¿no? Pero claro, nunca. De hecho, cuando tienen que revisar lo que dijeron hace 20 años que iba a suceder a día de hoy, es que ha ido todo a peor. O sea, tienen más disponibilidad de drogas. Que décadas de esta guerra contra las drogas, el empeño en seguir haciendo lo mismo, la misma estrategia, viendo que no funciona, y es reanudar y reiniciar otra vez lo mismo. No, y sobre todo a costa de un enorme daño para la salud pública, porque unas drogas controladas adecuadamente a nivel legislativo, no prohibidas, controladas, bien controladas, serían mucho menos dañinas para la sociedad de lo que son a día de hoy. A día de hoy, un niño de 14 años puede comprar drogas porque el camello no le va a pedir el DNI. Lo venden en la puerta del colegio. No les van a controlar. O sea, los mercados regulados permiten la posibilidad de establecer muchos mejores controles a la gente que accede a ellos. En cambio, los mercados desregulados, como los mercados criminales, son mercados que están disponibles para todo el mundo y en los que no hay un interés de salud pública, hay un interés exclusivamente de lucro. Y eso es muy peligroso, porque ese interés de lucro es el que está detrás de
adulteración de las drogas, que muchas veces es más problemática incluso que las propias drogas, ¿no? Como hemos visto en el caso de Estados Unidos con el fentanilo, que es una epidemia creada por la adulteración, o sea, creada por la ilegalidad de esa sustancia que ha justificado una adulteración por parte del crimen. Producen además una gran cantidad de impactos a la seguridad nacional, es decir, problemas de criminalidad, todo lo que rodea al crimen y al narcotráfico está alimentado por el dinero de la droga y generan muchos problemas. Y luego encima también cuesta muchísimo dinero a la salud pública, porque actualmente estamos costeando el daño a la salud pública que producen las drogas sin recibir nada a cambio. Es decir, no tenemos, por ejemplo, una carga impositiva que pueda de alguna forma redirigirse a paliar a nivel de sanitario los daños de las drogas. Como sí sucede, por ejemplo, con el tabaco o con el alcohol, que sí que tenemos esos impuestos que afortunadamente hacen que por lo menos el coste para la salud pública del cáncer y de los daños de las drogas de alguna forma se pueda equilibrar y no vaya todo al bolsillo del contribuyente que no consume esas sustancias, que es desgraciadamente lo que pasa a día de hoy. Pues esto con las drogas ilegales pasa. Es decir, una persona le da un infarto por consumir cocaína, esa persona obviamente va a ser tratada en un hospital y supone un coste para la salud pública que no, de alguna forma no ha compensado pagando unos impuestos por la compra de esa cocaína, ¿no? Es decir, que ahora mismo estamos pagando todos los daños, tanto los del tráfico como los que luego producen las drogas, sin estar, digamos, teniendo ningún tipo de control sobre esa realidad, ni siquiera estar recibiendo ningún tipo de compensación económica que pueda de alguna forma fortalecer nuestra capacidad para tratar esos problemas, ¿no? Y sin embargo, la guerra contra la droga sigue y ahora mismo Trump está bombardeando lanchas que salen de Venezuela, supuestamente de traficantes, aunque algunos han resultado ser pescadores, y convencido de que va a acabar también con la droga a base de ir a por los traficantes de esta manera. Bueno, eso es un sueño que han tenido muchos presidentes, gobernantes a lo largo de la historia, y no conozco ningún ejemplo que hayan conseguido su objetivo. De hecho, hasta, por ejemplo, si nos vamos a los ejemplos más extremos, Rodrigo Duterte, por ejemplo, en Filipinas, que se dedicó a ejecutar extrajudicialmente a todos los consumidores. Yo lo llegué a entrevistar, de hecho, en Filipinas, cuando era corresponsal en Asia, y estuve en Davao, donde él era alcalde, y iba con sus amigos, tenía una banda, y iban por ahí, empezó así, o sea, ejecutando grupos de motoristas, ¿no? Motoristas iban, se llevaban a chavales, los ejecutaban. Eso, y luego cuando él llegó al poder como presidente lo extendió en esta guerra brutal que supuestamente iba a acabar con los traficantes, y que fue un drama porque, claro, morían muchos inocentes, porque, y como lo que estamos hablando, o sea, no solucionó para nada el problema. Es que no hay ninguna sociedad humana que haya tenido éxito, digamos, en esa empresa. Tampoco es que se haya intentado muchísimo a lo largo de la historia, sí que en los últimos años, pues mucho más, con el tema de la guerra contra las drogas y demás. Generalmente, de hecho, cuando acudes, por ejemplo, a las fuentes históricas o las investigaciones, por ejemplo, de Antonio Escotado, que con su obra de la Historia General de las Drogas, muy importante, pues se ve que las drogas siempre han tenido una presencia en las sociedades humanas y generalmente han producido problemas, pero no han sido, digamos, tan importantes o tan notorios como los que tenemos a día de hoy, que es que precisamente vienen muchos de ellos, como mencionaba al principio, por esa situación de ilegalidad, que son problemas que no existen en los mercados regulados, que son problemas que no existen tanto con sustancias sobre las que tenemos un control legal y sobre las que podemos ejercer un mayor control en base a la salud pública, sobre todo, para hacer que al final el uso que tengan las personas de estas sustancias pues sea un uso mucho más comedido, mucho más prudente, mucho más informado sobre todo, y eso tiende a reducir mucho los daños, aunque obviamente eliminarlos es muy complicado, eliminar por completo, digamos, los daños de las drogas, pero tenemos que entender que las sustancias se pueden hacer mucho menos peligrosas, y desgraciadamente lo que estamos haciendo a día de hoy en política de drogas no es hacerla más peligrosas, es muchas veces hacerla más. No estamos haciendo menos peligrosas, estamos haciendo desgraciadamente más peligrosas. Porque penalizar el consumo tampoco ha funcionado. De hecho, llenó las cárceles de Estados Unidos en algunos momentos, desbordándolas. Afortunadamente España en esto fue más lista y lo vio a tiempo, la problemática que estaba teniendo de salud pública al meter a la gente en la cárcel por consumir drogas, y desde muy pronto, si no recuerdo mal, desde los años 80 o finales de los 70, España ya, digamos, que despenalizó el consumo de drogas. Aquí en España consumir drogas no se considera ilegal, siempre y cuando no sea en la vía pública, siempre y cuando no sea siempre y cuando no esté siendo tráfico de drogas, que eso sí que está fuertemente penalizado, claramente. En principio, claro, una de las razones de que esto sea así, de que no se penalice el consumo, es la idea de que el adicto en realidad es un enfermo.
no sé si es la palabra correcta para describirlo. Bueno, yo sí que considero la adicción una enfermedad. Al final es una enfermedad, pues, por un consumo de sustancias que te lleva a un descontrol. Al final, la adicción, para considerarse como tal, si acudimos a los manuales de diagnóstico como el DSM-5 y demás manuales que se publican para diagnosticar los diferentes trastornos mentales, la adicción generalmente tiene que cumplir dos características, que es estar produciendo un daño a la persona, o sea, un consumo o un uso de una sustancia o incluso una actividad, porque no necesariamente las adicciones son solo consumo de sustancias, también el juego es una adicción o el sexo puede llegar a ser una adicción. Tiene que estar produciendo un daño al individuo y tiene que no estar siendo capaz el individuo de controlar ese uso, ¿no? Cuando esas dos características se cumplen, estamos hablando de una adicción y para mí eso sí que es un trastorno, ¿no? Es una enfermedad porque tiene todas esas características realmente de estar produciendo un daño a la persona que no es capaz de frenar, ¿no? Y sí que, pues igual que pasa con otros tipos de trastornos que pueden ser muy dañinos para la persona, pasa igual con las sustancias. Pero yo, por ejemplo, lo que considero un error es considerar que todo consumo de drogas es un consumo problemático o que todo consumo de drogas es un consumo adictivo, porque no es cierto. Hay muchos consumos de drogas que se producen en nuestra sociedad actualmente que no necesariamente son problemáticos y no necesariamente son adictivos, ¿no? Podemos, por ejemplo, acudir lógicamente al uso médico, el uso médico de las drogas, que es un uso muy importante y que cada vez está más desarrollado en algunas familias de drogas,